Buenas noches, jóvenes. Buenas noches. Buenas noches, profe. Vamos a ver. En el día de hoy vamos a dar inicio a las clases de Médica 2. Una serie de temas que yo tengo asignados. Vamos a ir avanzando bien. Déjenme ver. Bien, vamos a iniciar hablando de amiloidosis. Denme un segundo y ya inicio. Hay personas que están sin el correo institucional. Jóvenes tienen que entrar con el correo institucional. Todo el que esté en la llamada debe ser con el correo institucional, por favor. No pueden entrar fuera del correo institucional. Bien, ¿cuántos son en total, Heriberto? $81. Ok. Y habemos 60. Ok. Bueno, nada, jóvenes, vamos a empezar hablando de amiloidosis. Como ya ustedes saben, vamos a ir viendo estos temas, vamos a tratar de avanzar lo más que podamos. Hay momentos que no voy a poder estar con ustedes presencial porque tengo algunos compromisos, pero yo coordino con su secretario para hacerlo de manera virtual en el caso de que no se pueda presenciar. Entonces, para hablar de amiloidosis es importante primero saber qué es amiloidosis per se, de qué se trata esta enfermedad, cuáles son las características clínicas, y a pesar de que no es una enfermedad común, no es una enfermedad que nosotros vemos de manera regular, pero saber que podemos tener pacientes con esta, y si presentan los síntomas es mucho más certero que tengamos el diagnóstico. Y es básicamente porque esto es un desorden que no solamente va a tener una afectación específica, sino que esta enfermedad puede afectar múltiples sistemas dependiendo de su alcance o de su almacenamiento. Recuerden que amiloidosis, como su nombre lo indica, es el depósito de una proteína que se conoce como amiloide, y este se va a depositar de manera anormal. Y este depósito de manera anormal, dependiendo del lugar donde se encuentre, o el sistema donde se encuentre, entonces así va a ser su afectación. Por eso se dice que es una enfermedad multisistémica, porque puede afectar varios órganos a la vez. Y básicamente esta afectación, como les dije, va a depender de este depósito patológico de lo que es esta proteína amiloide, que puede afectar múltiples órganos a la vez, ya sea corazón, riñón, puede afectar el sistema nervioso central, y una vez este afecta o es que se almacena, lo que va a provocar es que el sistema esté trabajando de manera inadecuada o forzada, porque recuerden que va a tener un material que no es propio de allí, y al tener este material que no es propio de allí, secundariamente, entonces vamos a ver que estos pacientes van a presentar fallos en estos sistemas, principalmente los sistemas que afectan. Como les dije, es una afectación multisistémica, dígase que puede afectar múltiples órganos a la vez, y al final este fallo pudiese llevar o dar al traste a lo que es el fallecimiento del paciente. Por eso es tan importante primero diagnosticarla temprana. Creo que vaya de ahí, que estoy dando clase. Vete, papá, vete. Es mi perrito que está llorando. Vete, papá.
para allá. ¿Ves que estoy dando clase? ¿Tú quieres dar clase también? Bien, entonces, dentro de las manifestaciones, por lo regular que nosotros vamos a ver, vamos a tener que el paciente a principio va a tener síntomas inespecíficos de astenia, pérdida de peso, que son los síntomas más frecuentes. Pero mientras vamos viendo el avance de la enfermedad, entonces estos síntomas se van a ir agudizando. Y estos síntomas, dependiendo también de la afectación sistémica que tenga el paciente, también se van a ir agudizando. Dentro de estos es más frecuente también en varones, en una presentación de edad por encima de los 65 años, que es la edad más común. Entonces, si nosotros vamos a la génesis o vamos a ver el inicio de esta enfermedad y me dicen mayor de 65 años, varón con astenia, pérdida de peso, es muy en específico. Nosotros vamos a ver muchas enfermedades que pueden tener este padecimiento, que pueden tener esta presentación clínica. Entonces tenemos que ir viendo otros datos importantes que por lo regular se va a asociar ya a la afectación en sí. Y también se va a asociar a lo que es el depósito per se y la presencia o no de la patología subyacente que pudiese dar al traste lo que es este depósito. Por ende, vamos a clasificarlo también de esta forma. Y tiene una clasificación muy clara: una amiloidosis primaria, amiloidosis secundaria, amiloidosis hereditaria y amiloidosis asociada a procesamiento o a diálisis. Cuando hablamos de amiloidosis primaria, entonces, esta básicamente no solamente va a presentar lo que es el exceso en lo que es la producción y el almacenamiento de amiloides, sino que también va a ir relacionado a trastornos neoproliferativos o linfoproliferativos, que va a afectar mayormente, como les dije previo, a varones. Ya la secundaria, entonces, como su nombre lo indica, va a ir secundario a algún proceso de inicio, algún proceso que por lo regular se debe a inflamación crónica o infecciones prolongadas. Dentro de esas, algunas enfermedades reumatológicas, inflamatorias, pudiesen dar al traste también a esta enfermedad. Ya amiloidosis hereditaria, que básicamente, como su nombre lo indica, va a ir asociado a lo que es un trastorno autosómico dominante, o sea, un trastorno ya en lo que es la mutación de la proteína transtiretina, y su presentación más frecuente lo vamos a ver como un síndrome de polineuropatía o miocardiopatía, porque es el lugar donde esta más afecta de manera común. Y ya la amiloidosis asociada a la diálisis, este es un tipo de amiloidosis infrecuente, pero que también pudiese verse en los pacientes que reciben hemodiálisis por periodos prolongados principalmente. O sea, esos pacientes ya con la predisposición a desarrollar amiloidosis pudiesen llegar a esta enfermedad, principalmente afectación de huesos, de articulaciones, secundario a lo que es el proceso de hemodiálisis. Y dependiendo de esta clasificación asociada, entonces vamos a ver lo que es la subproteína que va a estar afectada o la subunidad proteica que pudiese estar afectada. Dentro de esto vamos a tener que la amiloidosis primaria va a tener una afectación de la inmunoglobulina monoclonal de cadena ligera. Ya la amiloidosis secundaria asociada a lo que es la proteína sérica de amiloide tipo A. Ya como hablamos de la hereditaria, que está asociada a lo que es la transdirectina, y la amiloidosis asociada a diálisis, que va a estar asociada a la microglobulina B2. Entonces, eso es importante porque a la hora de nosotros poder identificar qué tipo de amiloidosis es que está afectando al paciente, vamos a ver qué unidad subproteica es que está haciendo o que tiene la afectación, y a eso vamos a asociar lo que es la patología. Por eso es tan importante conocerla, e incluso en la inmunistoquímica, cuando lo veamos más adelante, vamos a ver que nos va a dar el tipo, que es importante, porque no es solamente tener el trastorno linfoproliferativo o tener la enfermedad crónica inflamatoria o estar en diálisis, sino también poder identificar. Eso nos da una idea de que su unidad proteica está afectada, pero también es importante nosotros poderla identificar. Vamos a ver que las manifestaciones clínicas son variadas y los síntomas tienden en primera instancia, como les dije, a ser inespecíficos. Después de esto es que van avanzando, vamos viendo dependiendo de la afectación del órgano, donde eso va
van a afectar. Entonces es importante que dependiendo de esa afectación, nosotros vamos a ver afectación renal, que son las más frecuentes en un 70 o un 80%, y es justamente que estos pacientes secundariamente hacen lo que es proteinuria que entra o los lleva a lo que es la insuficiencia renal. Esto sigue siendo progresivo y básicamente el paciente cuando ya tiene un daño de ambos riñones, la morbilidad es alta porque es un paciente que tiene que entrar en una terapia de sustitución renal o terapia de hemodiálisis. Otra de las cosas que por lo regular vemos es alteraciones cardíacas también, la miocardiopatía por lo regular. Hay una disminución en la fracción de eyección. Recuerden que esto se va a ver muchas veces asociado a lo que es un daño per se del músculo o una infiltración directa de lo que es el miocardio, y también podemos ver esta afectación. Alteraciones hepáticas. Recuerden que muchas veces cuando tenemos esa fibrosis secundaria a este éxtasis o a este acúmulo de lo que es este material, entonces el hígado se va a comportar como un hígado dañado, que muchas veces también pudiese comportarse como un hígado fibrótico. Por ende, secundariamente podemos tener o no lo que es la esplenomegalia, porque recuerden que hay una afectación de todo el eje esplenoportal, que es lo común también en este tipo de enfermedades. También las manifestaciones neurológicas, que básicamente se va a ir asociado, como vimos anteriormente, a neuropatías, principalmente sensitivas y motoras, y esto básicamente secundario va a causar trastornos, no solamente a nivel neuropático, sino también a nivel de otros lugares, como es la parestesia, por eso también el síndrome del túnel carpiano. Puede haber varias patologías asociadas secundarias a este depósito, y así sucesivamente. La alteración va a ir directamente relacionada dependiendo de la enfermedad o dependiendo de lo que es la afectación del órgano. Y eso también va a ir dándose, no solamente que puede afectar uno, sino que va a ir afectando órganos por el mismo depósito, y el paciente llegar a lo que es ya el fallo multisistémico, que es lo que por lo regular nosotros debemos de evitar en estos pacientes. Ya para hacer el diagnóstico, nosotros vamos a tener la tinción de rojo Congo, que es el gold estándar, o sea, en pacientes que tienen lo que es la presencia de esta luz fluorescente o de este hallazgo. Cuando hagamos esa tinción, entonces ya sabemos que bajo microscopía esa luz polarizada verdosa, si está positiva, ya sabemos que el paciente tiene una amiloidosis, o sea que el diagnóstico es específico. También la biopsia de grasa subcutánea, que es el paso inicial para obtener el diagnóstico, y donde vamos a ver o identificar el depósito per se de amiloide. Pero una vez nosotros tenemos este depósito de amiloide, tenemos que identificar el tipo o la subunidad que está afectada para así poder determinar el tipo histológico. Por ende, a esta subunidad, una vez nosotros teniendo lo que es la patología o sabiendo el diagnóstico, entonces tenemos que saber el tipo que es. Por eso a todo paciente que se diagnostique, no sé si alguien levantó la mano, déjenme ver. Lady. Sí, profe, ¿puede repetir la subunidad proteica de la amiloidosis hereditaria, por favor? Tiene que ver con la transdirectina, como le dije. Gracias. Entonces, jóvenes, dependiendo de esto, vamos a ver también el tipo de su unidad por la inmunistoquímica. Siempre debemos hacer inmunistoquímica en estos pacientes para así poder caracterizar el tipo de amiloide. Entonces, si vamos a un conjunto, tenemos que hacer las pruebas de rutina, nuestro hemograma, nuestras pruebas en general, y luego también con lo que es la biopsia de la grasa subcutánea, entonces hacer lo que es la demostración con la tinción de rojo Congo. Y una vez tenemos esta positiva, entonces tenemos que
hacer la inmunohistoquímica. Ese es como el protocolo de diagnóstico. Además de eso, ya tenemos que hacer estudio de extensión, porque recuerden que si tiene una afectación a nivel sistémico, entonces tenemos que ver cuáles órganos van a estar afectados. Si está afectado a nivel renal, a nivel cardíaco, a nivel hepático, a nivel pulmonar, a nivel neurológico, eso también lo tenemos que identificar y por ende tenemos que hacer el rastreo para poder visualizar esto. Entonces, el tratamiento básicamente consiste en lo que es suprimir la afectación o lo que es la célula que está afectando, y básicamente uno de los tratamientos que más se utiliza es el metalfan en 200 miligramos por metro cúbico. Y otras de las formas que el paciente pudiese tener, aunque aquí es un poquito difícil, es el trasplante de células madre. Ya eso lo vamos a asociar o lo vamos a definir dependiendo del paciente y dependiendo del alcance que tengamos con lo que es el manejo, porque el trasplante de células madre no es tan común. Otra de las cosas que podemos hacer si el paciente está inflamado, avanzado, es la colocación del metalfan más un esteroides. En este caso podemos utilizar prednisona, que es el tratamiento de combinación que podemos utilizar. Esto por lo regular lo que va a dar una respuesta a los pacientes que primero no se pueden hacer el trasplante de manera rápida, y también en pacientes que tienen otros trastornos inflamatorios o enfermedades infecciosas subyacentes lo pudiesen lograr suprimir. Sin embargo, debemos de tener pendiente que estos pacientes, la mayoría de veces, cuando ya lo encontramos, son pacientes que están muy avanzados, entonces tenemos que tratar lo que es las complicaciones de la enfermedad, dependiendo del área que esté afectada o dependiendo del sistema que esté afectado, dígase a nivel renal, a nivel cardíaco, a nivel hepático, a nivel de neurológico. Entonces, vamos a tratar estas patologías que estén asociadas a este nivel, dependiendo de en qué momento nosotros encontramos el paciente. Entonces, el pronóstico va a depender, como les dije, de qué tan afectado y qué tantos órganos afectados tenga el paciente, pero lo más importante es poder identificar, poder ver que el paciente no se nos complique, poder hacer el diagnóstico temprano, y una vez teniendo el diagnóstico, entonces darle el mejor manejo al paciente. Y una vez teniendo un manejo adecuado, un paciente que tiene una sobrevida buena, pero siempre y cuando lo sepamos manejar. Bien, esto es más o menos un resumen de amiloidosis. Recuerden que por eso no proyecto, porque tienen que revisar, tienen que leerse un libro de medicina para que puedan abrir más el abanico en cuanto a lo que es la enfermedad y así tener una idea más acabada de lo que es la patología. Aquí se dan unas pinceladas, pero básicamente la idea es que ustedes también tengan una guía y revisen todo lo que es el material. ¿Dudas, preguntas, jóvenes, levantando la mano? ¿Dudas, preguntas, levantando la mano? Todo claro, profesor. Ok, ¿alguien más, joven? Ninguna, doctor. Bien, entonces miren, jóvenes, tengo un compromiso ahorita, no puedo seguir, pero yo coordino con su compañero Ediberto y coordinamos la próxima clase. Quería por lo menos introducir y iniciar el programa, pero no puedo continuar porque tengo un compromiso en este momento, justo ahora. Bien. Se cuida, profe.
Cuídense mucho. Un placer. Ay, profe, gracias.